El Evangelio de Juan, en el capítulo 10, los versículos 27 y 28 nos dice, Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Abordaremos, pues, el tema de articulaciones de la mano, y brevemente el tema de articulaciones del antebrazo. Tengan ustedes un cordial saludo, y pues les invito a tener en cuenta esta enseñanza del Señor Jesucristo, que dice que los que somos sus ovejas le oímos y que Él nos da vida eterna, si es que así es, y nadie nos va a arrebatar de las manos de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en la Universidad Mayor de San Andrés, en la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica, el Departamento Facultativo de Ciencias Morfológicas, la carrera de Medicina. Nuestra cátedra es Anatomía. Veremos el tema de artrología de antebrazo, muñeca y mano. Quien les habla es el profesor doctor José María Ortiz Rodríguez, docente titular emérito de anatomía, especialista en anestesiología, reanimación y dolor, especialista en psicopedagogía, evaluación y gestión en educación superior en salud, actual presidente de la Asociación Boliviana de Anatomía. Estamos viendo en primer lugar las articulaciones antebraquiales. Y pues en las articulaciones antebraquiales vamos a encontrar dos articulaciones sinoviales y una sindesmosis. Tenemos la articulación radiocubital proximal, la articulación radiocubital distal, proximal y distal, y la membrana interósea que está uniendo ambos huesos, radio y cúbito, formando la sindesmosis radiocubital. En esta imagen estamos viendo la cabeza del radio articulándose con la escotadura radial del cúbito y simultáneamente la cabeza del radio se está articulando también con el cóndilo o capítulo humeral. Lo mismo estamos demostrando en esta placa imagenológica donde se observa fácilmente la hendidura articular que nos está demostrando la presencia de la escotadura radial del cúbito articulándose con la cabeza, con el reborde de la cabeza del radio. Vamos a ver en primer lugar a detalle las superficies articulares y tenemos como número uno la cabeza del radio, que como sabemos es de forma cilíndrica, con un segmento externo algo más estrecho que el segmento interno. El segmento externo de la circunferencia de la cabeza del radio tiene 3 a 4 milímetros de altura, en tanto que el extremo interno tiene 7 a 8 milímetros de altura. Luego, también podemos mencionar que la parte superior, cúpula radial o cavidad glenoidea radial, que se articula con, con el capítulo humeral, tiene un diámetro antero-posterior de 28 milímetros y un diámetro transversal de 24 milímetros, con el objeto de que cuando la cabeza rota en su anillo osteofibroso, pues este diámetro de 28 milímetros se hace transversal y se evita que la tuberosidad del radio golpee contra el cúbito. Ahí tenemos la cúpula radial o fosita articular de la cabeza del radio. La segunda superficie es la escotadura radial del cúbito, que se encuentra en la epífisis superior del cúbito, en la cara externa de esta epífisis. Y aquí la tenemos a detalle a la escotadura radial del cúbito, que tiene una altura de 8 a 10 milímetros y un ancho de 15 a 20 milímetros. Y pues no podemos dejar de mencionar como tercera superficie articular la cara profunda del ligamento anular, que está cubierta por una delgadísima capa de tejido cartilaginoso que permite el deslizamiento del reborde de la cabeza del radio dentro de este anillo fibrocartilaginoso o osteofibroso, si ustedes quieren. Todas estas superficies, para permitir el normal movimiento de esta articulación, pues deben estar recubiertas de un cartílago hialino que en la mayor parte de la superficie tiene un espesor de 2 milímetros. Aquí vemos el cartílago hialino en la escotadura radial del cúbito, en la cabeza del radio,
vista por delante, vista por detrás, y aquí estamos viendo la superficie articular del ligamento anular, también cubierto por una muy delgada capa de cartílago hialino. ¿Cuáles son los medios de unión? Pues como en todas las articulaciones sinoviales, la cápsula articular que se encuentra insertada alrededor de las superficies articulares, tanto proximales como distales, en este caso laterales y mediales. Además, también mencionaremos nuevamente los ligamentos capsulares y en el caso específico de la articulación radiocubital superior, el ligamento anular y el ligamento cuadrado. Ahí tenemos la cápsula articular, que es una cápsula articular común para la articulación brachio-antebraquial y para la articulación antebraquial superior o radiocubital superior. Como hemos estudiado en codo, esta cápsula es bastante laxa, especialmente por detrás. Y pues colaboran con la unión de la articulación radiocubital superior, fundamentalmente el ligamento colateral radial con sus tractos o fascículos anterior, medio y posterior, y de alguna manera el fascículo anterior del ligamento colateral cubital. Los medios específicos de unión de la articulación radiocubital proximal son el ligamento cuadrado y el ligamento anular. El ligamento anular se inserta en el borde posterior y en el borde anterior de la escotadura radial del cúbito y el ligamento cuadrado se inserta en el borde inferior de esta escotadura, llegando a insertarse por otro lado en el cuello del radio. De esa manera, el ligamento anular va a convertir esta estructura anatómica en un anillo osteofibroso. Este anillo osteofibroso donde rota la cabeza del radio a la manera de un rodamiento. Y hacia abajo el ligamento cuadrado que será el que limite los movimientos extremos de esta rotación. Por otra parte, este ligamento anular es más alargado en su borde superior que en su borde inferior, de tal manera que cuando está inserto en su sitio, pues va a tener la forma de un embudo, lo cual se piensa que contribuye a evitar el descenso del radio más abajo de lo que debe bajar. Y luego el ligamento cuadrado. Aquí estamos viendo el cúbito, aquí estamos viendo la cabeza del radio, ambos seccionados. Aquí estamos viendo la cabeza del radio sin seccionar, pero estamos viendo cómo en el borde inferior de la escotadura radial del cúbito se está insertando el ligamento cuadrado, dirigiéndose hacia la parte interna del cuello del radio. Lo mismo aquí. Este es el borde inferior de la escotadura radial del cúbito y ahí está el cuello del radio dando inserción al ligamento cuadrado que es descrito por Denus. Y ahí tenemos el ligamento anular insertándose por detrás, en este caso en la escotadura radial del cúbito, rodeando a la cabeza del radio y terminando en el borde anterior y hacia abajo el ligamento cuadrado con la disposición que ya habíamos mencionado y de esa manera se forma esta corredera o anillo osteofibroso donde va a rotar la cabeza del radio. La articulación radiocubital inferior también forma parte de las articulaciones del antebrazo y estamos viendo en esta imagen radiográfica cómo esta articulación se realiza entre la escotadura cubital del radio en la cara interna de la epífisis distal del radio y la cabeza del radio que también tiene la forma de un segmento de cilindro de manera general. Y pues vamos a ver entonces, en primer lugar, las superficies articulares. Tenemos como número uno a la cabeza del cúbito, que como habíamos mencionado, lo estamos viendo aquí por delante, medialmente y por detrás, tiene la forma de un segmento de cilindro. Sin embargo, si nosotros vemos la cabeza del cúbito, vamos a ver que más bien es parte de un segmento de un codo, y si nosotros desecamos exclusivamente la superficie articular de la cabeza del cúbito, esta tiene la forma de una media luna. Luego,
tenemos la escotadura cubital del radio. La escotadura cubital del radio también es una superficie cóncava en sentido vertical que va a permitir la rotación de la cabeza del cúbito durante los movimientos de rotación medial y rotación lateral del antebrazo y o pronación y supinación. Luego tenemos esta otra estructura que es el disco articular, que se inserta en la escotadura entre la cabeza del cúbito y la apófisis estiloides, y por otro lado termina en el borde interno de la cara inferior de la epífisis distal del radio. Este disco articular forma parte de la articulación radiocubital distal y de la articulación radiocarpiana. Sus dos caras están cubiertas por cartílago hialino. Al mismo tiempo, también es un medio de fijación, de sujeción, de unión de esta articulación radiocubital distal. Y pues, como es una superficie que va a alojar a la cabeza del cúbito que tiene la forma de un segmento de cono, esta escotadura también pues vendrá a ser de la misma forma, pero un segmento de cono hueco. Y ahí tenemos las superficies articulares recubiertas de cartílago, ¿no? Ahí estamos viendo la escotadura cubital del radio. Y aquí estamos viendo las tres superficies. La cabeza del cúbito, ahí estamos viendo el disco articular cubierto por una delgada capa de cartílago hialino en su parte superior. Y ahí estamos viendo la escotadura cubital del radio. ¿Cuáles son los medios de unión? Pues tienen una cápsula articular muy laxa, una cápsula articular muy laxa, especialmente por arriba, donde se forma una prolongación que se viene a llamar receso saxiforme. Este receso saxiforme es la laxitud de la cápsula articular que permite los movimientos de rotación de la cabeza del cúbito en su escotadura. Luego tenemos los ligamentos capsulares, que los vamos a ver enseguida en imagen, y el disco articular, que además de ser una superficie articular, es uno de los medios de unión muy importante de esta articulación. Y aquí tenemos precisamente al disco articular mostrándonos la cabeza del cúbito. Tenemos los ligamentos radio-ulnar palmar. Y precisamente aquí vemos la cabeza del cúbito, la epífisis distal del radio, y ahí está el ligamento radio-ulnar palmar. Y tenemos el ligamento radio-ulnar dorsal o radiocubital dorsal. Ahí estamos viendo nuevamente la apófisis estiloides del cúbito. Y ahí estamos viendo los dos tractos del ligamento radiocubital posterior, uno superior y uno inferior. Y la inserción del ligamento triangular o disco articular en la escotadura entre la cabeza del cúbito y la apófisis estiloides, y de allí al borde interno de la cara inferior de la epífisis distal del radio, teniendo una forma triangular, por lo cual se conocía siempre desde antes como ligamento triangular. Y por último, entre las articulaciones del antebrazo, pues mencionamos a la membrana interósea, que está uniendo los bordes interóseos del radio y del cúbito y está formando la sindesmosis radiocubital. Esta sindesmosis radiocubital está formada por esta membrana, que es tejido fibroso precisamente, y nos permite distinguir este ligamento oblicuo proximal, el ligamento accesorio dorsal, que no lo estamos viendo en esta imagen real, pero estamos viendo que en la parte central tenemos todo este complejo ligamentoso medio, y en la parte inferior vamos a vislumbrar el ligamento oblicuo distal. Aquí estamos viendo la misma membrana vista por detrás, y pues estamos mencionando los mismos ligamentos, ¿no? El ligamento radio oblicuo dorsal, la porción distal de este complejo ligamentoso de la parte media de la membrana interósea, y algunos orificios como este que se encuentra distalmente, que permiten el paso de vasos y nervios interóseos en este caso. ¿Cómo se mueven estas articulaciones? La articulación radiocubital superior, pues, va a hacer que la cabeza del radio gire sobre su eje en
la corredera osteofibrosa que habíamos mencionado que se forma entre el ligamento anular y la escotadura radial del cúbito. Entonces, ¿qué pasa? En la rotación de la cabeza radial hay un deslizamiento de la cúpula del radio en su escotadura, hay un desplazamiento del bisel de la cúpula del radio por la zona conoide que hemos mencionado en osteología, hay desplazamiento del eje de la cabeza del radio, ¿no? La cabeza del radio se inclina hacia abajo y hacia adentro. Y de esa manera también vamos a ver que hay una inclinación de la cúpula radial. Esto va a generar un momento de traslación circunferencial de la epífisis distal del radio alrededor de la cabeza del cúbito, ¿no? En la parte superior solamente hay una rotación de la cabeza del radio dentro de su anillo osteofibroso, pero en la parte distal hay un movimiento completo de todo el radio prácticamente, que va a hacer que de la posición de estar lado a lado vaya a ubicarse por delante y su epífisis distal prácticamente por dentro de la epífisis distal del cúbito. Aquí estamos viendo lo que ocurre cuando se hacen estos movimientos a partir de la posición neutra, ¿sí? Entonces, aquí está el cúbito con su apófisis estiloides, aquí está el radio, el tubérculo dorsal del radio, ahí está el ligamento triangular o disco articular. Entonces, cuando se rota hacia abajo, es decir, en el momento de pronación, pues el dorso del radio se va a dirigir hacia abajo y el radio va a cruzar prácticamente por completo hacia el lado opuesto, especialmente en su parte distal. Y en el movimiento contrario, en la supinación, pues la región palmar se va a dirigir netamente hacia adelante y la región dorsal hacia atrás. Y tanto el cúbito como el radio se van a localizar en la posición anatómica que es más o menos paralelos. Ahí tenemos la cabeza del cúbito con su cartílago articular, la apófisis estiloides. Ahí tenemos la epífisis distal del radio. Y pues esta epífisis distal del radio es la que va a girar en esa forma, va a girar alrededor de la cabeza del cúbito. Para verificar estos movimientos, pues debemos tener el miembro superior en la posición de reposo, es decir, con el codo en 90 grados de flexión pegado al cuerpo, el dorso de la mano dirigido lateralmente y el dedo pulgar dirigido cranealmente. De esta manera, a partir de esta posición neutra, nosotros podemos dirigir la palma de la mano hacia arriba con una amplitud de aproximadamente 90 grados, denominándose a este movimiento supinación, y el movimiento contrario, que tiene una amplitud solo de 85 grados, es el movimiento de pronación, siempre en la posición neutra, puesto que cuando el codo está en extensión, se realizan los mismos movimientos denominándose rotación lateral y rotación medial. El eje de la pronosupinación pues viene a pasar por el centro de la cabeza del radio y el centro de la cabeza del cúbito y vienen a ser dos ejes coaxiales en realidad que van a funcionar siempre juntos. Entonces, durante la supinación, nosotros vemos cómo el radio se ubica paralelamente al cúbito y durante la pronación vemos cómo el radio prácticamente invierte su posición de estar lateral, se localiza medialmente. ¿Cuáles son los músculos supinadores? Uno de los principales músculos supinadores es el músculo bíceps braquial y otro supinador principal es el músculo supinador y los músculos supinadores accesorios son el braquio radial, que no lo estamos viendo aquí, y todos los profundos posteriores que son estos, el abductor largo del pulgar, el extensor corto del pulgar, el extensor largo del pulgar y el extensor propio del índice. Los músculos pronadores, ¿cuáles son? Los principales son el pronador redondo y el pronador cuadrado. Y los accesorios son el flexor radial del carpio y el braquio radial. Bueno, y analizadas las articulaciones del antebrazo, pues nos ponemos a ver el complejo articular de la muñeca. Y este complejo articular de la muñeca está formado por la articulación radiocarpiana y la articulación mediocarpiana. En medio de esto, el complejo articular de la muñeca debe unir los huesos de la primera hilera entre sí y también del mismo modo debe unir los huesos de la segunda hilera entre sí. Los huesos de la primera hilera entre sí están unidos
por medio de estos ligamentos interóseos, poderosos ligamentos interóseos que están uniendo el navicular con el lunado y el lunado con el triquetrum o piramidal. Solamente no se une a toda esta cadena de huesecillos de la primera fila el hueso lenticular, que permanece independiente, articulado con el triquetrum por medio de de una articulación sinovial. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en la articulación radiocarpiana? Las superficies articulares. Tenemos el llamado cóndilo carpiano, formado por el hueso navicular, por el hueso lunado o semilunar y por el piramidal o triquetrum. Entonces, vean ustedes cómo estos tres huesos, por su cara superior, están formando un continuo que es denominado cóndilo carpiano, navicular, semilunar y piramidal. Y por otra parte, en el antebrazo encontramos la cavidad glenoidea antebraquial formada por la cara inferior de la epífisis distal del radio más la cara inferior del disco articular o ligamento triangular. De esa manera, pues vemos en estas dos superficies articulares la cobertura del cartílago hialino, que también tiene un espesor de aproximadamente 2 milímetros. Ahí vemos el cóndilo carpiano formado por la cara superior del navicular, la cara superior del lunado y la cara superior del piramidal o triquetrum. Y ahí estamos viendo la cavidad glenoidea antebraquial formada por la epífisis distal del radio y el ligamento triangular o disco articular. En esta imagen estamos viendo cómo la cavidad glenoidea la hemos separado del cóndilo carpiano y pues en la cavidad glenoidea antebraquial se observa claramente la cara inferior de la epífisis distal del radio con esta cresta que está dividiendo esta superficie triangular en un área externa triangular para el navicular y una parte interna cuadrilátera para el semilunar y la parte correspondiente al fibrocartílago viene a ser para él un hueso piramidal o triquetrum. La primera fila de los huesos del carpo, el escafoides, el navicular y el piramidal, pues están articulados por medio de estas membranas interóseas, estos ligamentos interosos muy poderosos que están formando esa sindesmosis. Son articulaciones mixtas. En la parte superior son sindesmosis y en la parte inferior son articulaciones sinoviales. Y además están reforzados por estos ligamentos palmares y dorsales. En este caso estamos viendo los ligamentos dorsales, escafolunado y el triquetrolunado. ¿Ya? Y lo mismo ocurre en la fila distal, solo que en la fila distal se unen los cuatro huesos por medio de estos ligamentos. En este caso estamos viendo el trapezo trapezoideo, el trapezoido capitado, el capitado ganchoso. Entonces, vamos a verlos estos con más detalle un poco más adelante. En este momento nos corresponde estos que están formando el cóndilo carpiano simplemente. Y pues en la articulación radiocarpiana vamos a ver la cápsula articular. En este caso estamos viendo esta cápsula articular desde la profundidad. Ahí estamos viendo la cavidad glenoidea antebraquial. Aquí estamos viendo el cóndilo carpiano y ahí está la cápsula articular seccionada por detrás. ¿Cuáles son los otros medios, además de la cápsula articular? Pues los ligamentos capsulares y tenemos los ligamentos anteriores como son el ligamento cúbito-carpiano, el ligamento radiocarpiano palmar. Los ligamentos colaterales, el colateral cubital y el ligamento colateral radial. Tenemos un plano fibroso precapsular y por encima de ellos los músculos y tendones. Ahí está el ligamento cubitocarpiano con sus fascículos correspondientes, lo propio el ligamento radiocarpiano, el colateral cubital, el colateral radial. Y pues por encima de estos ligamentos se encuentra lo que habíamos dicho, el plano fibroso precapsular y como otro medio de sujeción de estas articulaciones del carpo, vamos a tener pues este ligamento que es el ligamento anular debajo del cual está pasando el nervio mediano. En la cara posterior pues vamos a encontrar
el ligamento colateral radial, que parte de la apófisis estiloide del radio, tanto el anterior como el posterior, el ligamento colateral radial, el ligamento colateral cubital y el radiocarpiano dorsal. El ligamento radiocarpiano dorsal o posterior, que también tiene algunos fascículos que vienen del cúbito, que se dirigen desde la epífisis distal del radio a la hilera proximal de los huesos del carpo. Ahí estamos viendo la articulación mediocarpiana, que se denomina así porque es la que está uniendo los huesos de la primera hilera del carpo con los huesos de la segunda hilera del carpo. En realidad, esta articulación viene a ser una articulación sinovial doble condílea. Aquí tenemos uno de los cóndilos de convexidad superior y aquí tenemos otro cóndilo formado por el hueso trapezoide que es de piramidal, perdón, por el hueso piramidal que es de convexidad inferior. El cóndilo medial está formado por el trapezoide y por el eh, perdón, por el grande y por el ganchoso, por el grande y por el ganchoso. Ahí tenemos nuevamente algo que ya hemos visto, la cavidad glenoidea antebraquial, el cóndilo carpiano, y aquí tenemos la articulación mediocarpiana con su cóndilo medial, ¿sí? El cóndilo medial formado por el hueso capitado y por el hueso ganchoso, el cóndilo lateral, formado por el escafoides exclusivamente, y su cavidad glenoidea, formada por el trapecio y el trapezoide. Y la cavidad glenoidea del cóndilo medial, formado por los huesos de la primera hilera del carpo, que forman también el cóndilo carpiano de la articulación radiocarpiana. Pues, como habíamos mencionado ya, estos huesos de la hilera distal también están unidos por poderosos ligamentos interóseos, intercarpianos e interóseos, que están uniendo el capitado con el ganchoso, el ligamento capitado ganchoso, el ligamento capitado mm, trapezoideo y el ligamento trapezoideo. Del mismo modo, vamos a encontrar ligamentos, en este caso estamos viendo los palmares, los ligamentos que son los que están uniendo los huesos de la primera hilera entre sí. Aquí estamos viendo el ligamento trapezoideo, el ligamento trapezoido capitado y el ligamento capitado ganchoso. Entonces, todos esos son los que están formando parte de la unión de estos huesos. Estamos viendo aquí los ligamentos palmares, también tienen paralelamente en la parte posterior de la mano estos mismos ligamentos, pero dorsales. Las superficies articulares de la mediocarpiana. Ahí tenemos el cóndilo carpiano, la primera hilera. Retiramos la primera hilera del carpo y nos encontramos con la cara superior de la segunda hilera del carpo. Habíamos mencionado que medialmente en la hilera distal, en su cara superior, se forma un cóndilo formado por la cabeza del hueso capitado y la cara superior del hueso ganchoso. Y lateralmente se forma una cavidad glenoidea formadas por la cara inferior del músculo, del hueso trapecio y del hueso trapezoide. Por otro lado, la superficie articular superior tiene una cavidad glenoidea formada por el piramidal, por el lunado y por la cara interna del escafoides, y tiene un cóndilo formado por la cara inferior del escafoides. De esa manera podemos decir que la articulación mediocarpiana es una articulación una, dos, doble condilio. Y es de tipo sinovial, por lo tanto tendrá una cápsula articular que se inserta alrededor de toda esta superficie articular y estará sujetado por ligamentos capsulares, este que es el ligamento radiado del carpo, que presenta a partir de la cabeza del hueso capitado prolongaciones ligamentosas hacia los cuatro extremos del carpo, es decir, hacia el escafoides, también va hacia el semilunar, hacia el triquetrum, también se dirigen al ganchoso y también se dirigen hacia el trapecio. Luego tenemos los ligamentos colaterales, el ligamento colateral cubital, ¿sí? Que se llama también pisimetacarpiano, y el ligamento pisiunciforme. Luego tenemos el ligamento colateral radial que está uniendo
el tubérculo del escafoides con el tubérculo del trapecio. Y pues en la cara posterior vamos a ver este ligamento que se llama pirámido trapezoideo y el ligamento escafopiramidal. Aquí no lo estamos viendo el ligamento escafopiramidal que está uniendo estos huesos a la distancia. También habíamos mencionado que como parte importante de la unión de estos huesos de la articulación mediocarpiana está el ligamento transverso, ¿yo? O ligamento anular que está convirtiendo este canal del carpo en un conducto osteofibroso denominado túnel carpiano. Este túnel carpiano que tiene un compartimiento medial que es diferente del resto del túnel carpiano. En el túnel carpiano pasan todos los tendones de los músculos flexores más el nervio mediano. Y por este otro canal que se forma accesoriamente está pasando el nervio radial. Como verán ustedes, en estas preparaciones es difícil observar los ligamentos, puesto que deben tener una preparación especial. Pues este complejo articular de la muñeca formada por la articulación radiocarpiana y mediocarpiana nos va a producir movimientos de inclinación cubital de una aproximación de 45 grados de amplitud, inclinación radial de 15 grados de amplitud. ¿Quiénes producen la inclinación cubital? El flexor cubital del carpo y el extensor cubital del carpo. ¿Quiénes producen la inclinación radial? El flexor radial del carpo y el extensor radial largo y corto del carpo. Ahora, también se van a producir, además de las inclinaciones lateral y medial, o cubital y radial, movimientos de flexión y de extensión. Solo que aquí se dividen la amplitud total, que es 85 grados de flexión, en dos articulaciones. 50 grados en la articulación radiocarpiana y 35 grados en la articulación mediocarpiana. De esa manera sumamos y hacemos 85 grados de flexión de la muñeca. El movimiento contrario, que es la extensión, también tiene la misma amplitud de 85 grados, solo que esta vez la distribución es algo diferente, ¿no? Aquí hemos visto 50, 35, aquí es 35 en la radiocarpiana y 50 en la mediocarpiana. 35 y 50 grados, lo cual hace 85 grados de amplitud. Como habíamos dicho, cuáles son los músculos de la inclinación radial de la muñeca, pues estamos viendo al músculo flexor radial del carpo, al palmar largo y al extensor cubital, o perdón, al extensor radial corto y extensor radial largo del carpo. Todos esos son los músculos que van a producir la inclinación radial. Extensor radial corto del carpo, extensor radial largo del carpo, flexor radial del carpo y palmar largo. ¿Cuáles producen la inclinación cubital? Solamente el flexor cubital del carpo y el extensor cubital del carpo, que como verán ustedes, para los movimientos de flexión y extensión son antagonistas, pero para el momento de inclinación cubital son agonistas. ¿Cuáles son los músculos que producen la flexión de la muñeca? Pues ya los conocemos varias veces mencionados: el flexor radial del carpo, el flexor cubital del carpo y el palmar largo. ¿Quiénes producen la extensión de la muñeca? Aquí estamos viendo pues los que van a producir la extensión de la muñeca, que son el extensor radial largo del carpo, el extensor radial corto del carpo y el extensor cubital del carpo. El resto de extensores de los dedos solamente actúa cuando la mano está en completa prensión. Cuando la mano está en prensión, pues actúan todos los otros músculos como extensores, y lo mismo en la región anterior, actúan todos los otros músculos que están alrededor, es decir, los flexores de los dedos como flexores de la muñeca. Muchísimas gracias por su atención.